bienvenidos a todos a esta nueva clase virtual en la que vamos a impartir el contenido del tema 7 de la asignatura de fundamentos, que va a versar sobre la segunda mitad del siglo XIX en líneas generales. La primera mitad la habríamos visto ya en el tema anterior. Y bueno, en esta segunda mitad se enmarcan los reinados de Alejandro II y Alejandro III. Nos vamos a centrar en las diferentes corrientes de pensamiento y sus figuras más destacadas, exceptuando lo que sería la línea pues de los marxistas bolcheviques, que estudiaremos ya en el siguiente tema con más profundidad. Como hemos visto en historia, pues el reinado de Alejandro II, quien reina de 1855 a 1881, se caracterizó por un cierto liberalismo y reformismo. Se le considera un zar liberal dentro de su época, siendo una de sus decisiones más importantes la abolición de la servidumbre en 1861. Con Alejandro III, que va a reinar de 1881 a 1894, va a haber una cierta reacción a esta política de Alejandro II. Se van a realizar algunas reformas para intentar mejorar las condiciones de vida del país, pero siempre rechazando, en cualquier caso, cualquier intento de limitar el poder del zar, incluso anulando este proyecto que había llegado a haber con Alejandro II de redactar y promulgar una constitución. En esta época todavía hay que mencionar la importancia de lo que Chizovsky llama ilustración, que no es propiamente la ilustración de Fiochesca, y que vendría a ser pues todas las corrientes racionalistas, de un cierto racionalismo, dominando principalmente el positivismo y el materialismo. Este racionalismo que va a ser una reacción al idealismo de la primera mitad del siglo, es decir, una reacción al romanticismo, que a su vez había sido una reacción al clasicismo, ¿no? En Rusia, que en aquel país pues fue este racionalismo, esta ilustración de la segunda mitad del siglo XIX fue como bastante radical, vehemente, pero con fundamentos filosóficos bastante pobres y planteamientos a veces simplistas. Los ilustrados rusos rechazaron muchas tradiciones, se caracterizaban por un subjetivismo moral e intelectual y por tener como objetivo la implantación de sus objetivos sociales ilustrados, por la búsqueda del bien común y por la obsesión de la utilidad de las cosas. Se decía entonces que un par de botas tiene mayor valor que Shakespeare, primacía de la utilidad práctica de las botas, o que una manzana real es más bella que una manzana pintada, también por este principio de la utilidad práctica. Una manzana real se puede comer, una pintada no. Con lo cual vemos la utilidad práctica como criterio incluso estético. El positivismo, al mencionar el positivismo, pues es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, en el sentido que tenía la palabra ciencia en el siglo XIX, pero científico, este cientifismo, con lo que a veces otras disciplinas que consideraríamos pues no científicas, en esta época emplearon métodos y conclusiones científicos. Por ejemplo, pues hubo algún filólogo que llegó a decir que la pérdida de la F latina inicial en castellano pues se debía a que por la zona donde apareció la gente perdía muchos dientes por las características del agua. O sea, al final, como veis, que todo tenga una especie de explicación basado, ¿no?, en estos principios científicos. También he mencionado el materialismo, la idea de que la materia es lo primario y de que el mundo objetivo existe independientemente de nuestro pensamiento, ¿no? Con lo que la conciencia y el pensamiento es un reflejo de esta realidad objetiva que realmente existe independientemente de nuestro pensamiento. Entonces, con lo cual las cosas no
sí existen realmente, no son algo que inventado por nuestra mente o algo así, como algunas otras corrientes filosóficas habían llegado a plantear. Eh, bueno, pues este positivismo y materialismo imperante en la segunda mitad del siglo XIX llegaron a exageraciones y absurdos, como por ejemplo los de Pisarev, quien insultó a Pasteur porque sus descubrimientos, la creación de la bacteriología, contradecían la creencia materialista de que la materia viva se originaba a partir de la muerta. Otro escritor, Zaitsev, demostró desde una perspectiva materialista la desigualdad de las razas, mostrándose partidario de la esclavitud de los negros. Al final, bueno, como veis, unos planteamientos sociales, jurídicos, racistas, etcétera, intentan ser explicados y basados en unos supuestos principios y conclusiones cientifistas, ¿no? Además de que, por ejemplo, Zaitsev también afirmaba que los problemas sociales podían arreglarse con una dieta apropiada. O sea que al final los problemas sociales que existen, de desigualdad, de violencia, de tal, no sé qué, eran causados por nuestra dieta. Entonces esto es una de estas exageraciones de los límites a lo que puede llegar el positivismo y materialismo de aquella época. También en esta época se juzgaban las artes plásticas por su contenido ideológico, siendo la pintura rusa de esta época de un realismo casi fotográfico, lo que no invalida por supuesto a nuestros ojos actuales su gran valor. Es curioso, ¿no? Realmente como otras disciplinas de la cultura como la literatura rusa muy conocida, los grandes autores, la música, los grandes compositores rusos, pero la pintura por algún motivo no ha llegado tanto, ¿verdad? Bueno, Pisarev, por ejemplo, criticó la contemplación y éxtasis estético ante obras de arte. Contemplar una estatua de mármol lo consideraba una ocupación necia. Muchos de estos intelectuales, como los citados Pisarev o Zaitsev, llegaron a criticar y menospreciar a Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, Lermontov o Saltykov-Shchedrin, al que llegaron a recomendar que dejara de dedicarse a la literatura. Aunque hay que decir que la literatura de esta época sí resistió bastante bien esas críticas y este ambiente un poco de pensamiento general que había, ¿no? Desde luego. Estos pensadores llegaron a criticar la filosofía pura en favor de las ciencias. Quizá dentro de esta línea general de ilustrados, los más representativos de esta época serán los nihilistas. Este término de nihilista aparece por primera vez precisamente en un autor ruso, en Turgenev, en su obra Padres e Hijos, donde se muestra el conflicto intergeneracional entre la generación mayor, representada en la obra por Pavel Petrovich y su hermano Nikolai, representantes de la nobleza rural, y la generación más joven, representada por Bazarov en la novela, un joven nihilista. Los nihilistas, del latín nihil, nada, significa nada, se caracterizaban por la negación de todo, por el rechazo a los principios morales y religiosos. Con frecuencia se trataba de un nihilismo existencial, la idea de que la vida carece de sentido, ¿no? El nihilismo era la crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad. El mismo personaje de Bazarov define en Padres e Hijos al nihilista del siguiente modo: el nihilista es un hombre que no se doblega ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, por grande que sea el respeto que se dé a este principio. Es Turgenev quien difunde este término, pero hay que ubicarlo muy específicamente en su época y a lo que él se refiere, a la inteligencia joven universitaria, hijos de pequeños comerciantes o popes interesados en los estudios sociales y que despreciaban el poder establecido. Incluso estéticamente estos primeros nihilistas a los que se refiere Turgenev están como muy bien definidos, ¿no? Y lo definen bien: mal vestidos, pelo largo, gafas, tuberculosos, ¿no? Un poco este prototipo. Así pues, más allá de que la palabra nihilista se haya extendido al español y otras lenguas,
puede considerarse un culturema en esta novela en tanto en cuanto se refiere a un tipo muy específico de nihilista. El nihilista turgeveniano causó sorpresa e indignación en el lector conservador ruso de su época. Se le recriminó al autor el haber fomentado este tipo social. Sin embargo, también causó rechazo en la juventud progresista de la época, que veían en Bazarov a un tipo antipático sin ideología precisa, lo que se añadía al hecho de que la obra hubiera sido publicada en la revista de Katkov, muy conservadora, ¿no? Análisis aparte detallado merece Bazarov, este personaje. Es un nihilista desarraigado que se caracteriza por ser descuidado en sus modales y su aspecto, un personaje que se burla de todo, se jacta de ser positivista y todo lo reduce a materia, órganos y anatomía, como adelantábamos antes. En palabras de Emilia Pardo Bazán, una de las primeras autoras que van a analizar la literatura rusa, pues Bazarov no es todavía el nihilista dispuesto a elegir en sistema político la voladura y el asesinato y a defender un libro muy docto en su teoría. Es el mozo a quien el estudio de la medicina y las ciencias naturales, la lectura de los materialistas alemanes y la contemplación del triste estado de su patria exaltaron, ulceraron y secaron moralmente, convirtiéndole en el más agrio e insufrible de los mortales, echando a perder las dotes de su entendimiento y su generoso corazón. El enamoramiento de Bazarov de Odintsova lo hará dudar de su ideal, pero se niega a admitirlo. Como nihilista se obliga a sí mismo a negarlo todo, incluido el amor. Para él, como para el nihilista Bakunin, a quien Turgenev conoció en Berlín, la destrucción es una fuerza positiva. La destrucción ya de por sí es una fuerza positiva. Sin embargo, sabe conectar con los campesinos y estos están a gusto en su presencia, la Bazarov. Lo contrario de lo que ocurre con Pavel Petrovich, de la generación mayor. Bueno, la Bazarov tiene, sin embargo, una opinión negativa sobre los campesinos que podría estar cercana al pensamiento progresista occidental de aquellos años. El mismo Karl Marx lo considera una fuerza reaccionaria negativa a los campesinos, y esto en el siguiente tema será un punto también importante, pero no al pensamiento de los socialistas rusos de aquella época, que defendían o tenían confianza en la tradicional obshina rusa, ¿no? Y la consideraban un modelo de interrelación humana de los campesinos, ¿no? No obstante, occidentalistas como Kabelin también defendieron la obshina rusa y se mostraron contrarios a que se privatizara la tierra y pasara a manos de los campesinos como propiedad privada. Bueno, esto un poco a lo que se refiere a los nihilistas. Vamos a ir pasando ya a otra serie de corrientes y de pensadores. Podríamos pasar a hablar ahora precisamente de Fyodor Dostoyevsky, que en su juventud también había militado en un grupo radical, el llamado Círculo de Petrashevsky, y por lo cual había sido deportado por ello a Siberia. En su novela Los demonios, escrita entre 1871 y 1872, inspirada en un caso real, el asesinato de Iván Ivanov, defensor de la Iglesia Ortodoxa y la dinastía Romanov, a manos de Sergei Nechayev, un famoso revolucionario radical nihilista y anarquista. Pues Dostoyevsky en esta obra va a atacar el nihilismo de su época y la degeneración política y moral que suponía. Nikolai Leskov fue otro destacado escritor de esta época, autor de varias obras antinihilistas, como El bandido, Sin salida, Enemigos mortales o Acuchillado. Dostoyevsky deseaba reconciliar al pueblo con la inteligencia, a la religiosidad bizantina con la ilustración occidental, al eslavofilismo con el occidentalismo. En su opinión, la vía para conseguir esto era el cristianismo, ¿no?
vertiendo un poco particular de Dostoyevsky, pero bueno, Dostoyevsky tiene fe en la verdad y la bondad frente a la tozuda realidad en la que parece dominar el mal. Dostoyevsky crea el concepto de hombre excedente, el representante de la élite occidentalizada que ha perdido los vínculos con su pueblo y que busca la verdad en su exterior y no en su interior. Dostoyevsky va a ensalzar a quien mantiene el vínculo con su pueblo, con Rusia en este caso, de donde nacía su moralidad interior, y en quien no chocaba la razón y el sentimiento no van a tener por qué chocar. Este tipo de persona, en su opinión, era encarnado por el personaje pushkiniano de Tatiana, ahora vamos a leer algunos fragmentos, de Eugenio Onegin, ¿no? Para Dostoyevsky, Pushkin consigue superar la vieja dicotomía entre Rusia y Occidente, ya que, aun impregnado el espíritu más profundo del carácter nacional ruso, demostró una insólita capacidad para encarnar los genios de otros países. Pushkin, ¿no? Dostoyevsky definía esto como sensibilidad universal, lo llamaba. En su opinión, el pueblo ruso aceptó las reformas de Pedro I el Grande porque intuyó que eso lo acercaba a la unión fraternal con toda la humanidad. Para Dostoyevsky, los debates entre eslavofilismo y occidentalismo eran una suerte de malentendido histórico. El pueblo ruso debía alcanzar una síntesis entre Occidente y Oriente y podría conseguirlo con la fuerza del amor, que aquí debe sobreentenderse amor cristiano, y el pueblo ruso que conseguiría eso pues no era el pueblo ruso, digamos, de su tiempo tal cual, sino un pueblo ruso que habría de llegar en el futuro si conseguía asimilar estas ideas que él defendía. Para ilustrar un poco todo esto que he dicho, voy a leer algunos fragmentos que tenéis también en el libro de Rusia y Occidente, Novikova, de Dostoyevsky. En este discurso, en realidad se basa en un discurso que dio en 1880 sobre Pushkin, y por ejemplo pues podemos leer lo siguiente. Onegin carece de suelo bajo sus pies. Es una pluma que se lleva el viento. Tatiana no es así. En ella, incluso cuando está desesperada y sufre porque sabe que su vida está arruinada, hay algo firme e inalterable, algo en lo que se apoya su alma. Son los recuerdos de su niñez, de su patria, de la aldea remota en la que empezó su vida pura y humilde. Es la cruz y la sombra de las ramas sobre la tumba de su pobre niña. Oh, estos recuerdos y las antiguas imágenes son ahora lo más valioso que tiene, lo único que le queda, lo único que salva su alma de la absoluta desesperación. Y esto no es poco, es mucho, es todo un fundamento, algo inamovible e indestructible. Es el contacto con la patria, con la aldea natal, con aquello que el pueblo considera sagrado. ¿Y qué tiene él? ¿Quién es él? Ella no podría seguirle solo para servirle de diversión, solo para regalarle, con la piedad que origina el amor, el fantasma de la felicidad, sabiendo de antemano que mañana se burlará de ella. No, hay almas profundas y firmes que no pueden entregar conscientemente su sancta sanctorum a la deshonra, aunque sientan una infinita conmiseración. No, Tatiana no podía seguir a Onegin. También en otro fragmento dice: en este periodo de su actividad, nuestro poeta, se refiere a Pushkin, ¿no?, representa algo casi milagroso, insólito e inusitado, algo que no se vio antes en ningún lugar ni en nadie. Sin duda, las literaturas europeas conocieron genios artísticos de una magnitud colosal, los Shakespeare, los Cervantes y los Schiller, pero indíquenme uno solo de estos grandes genios que tuviera la capacidad de sensibilidad universal de nuestro Pushkin. Él comparte esta capacidad, nuestro principal don nacional, con nuestro pueblo, y si es un poeta popular es sobre todo gracias a ello. Los más grandes poetas europeos nunca supieron encarnar con la fuerza con lo que supo hacer Pushkin el genio, el espíritu de otro pueblo, tal vez vecino, con toda su oculta profundidad y toda la añoranza de su destino. Por el contrario, al dirigirse a otros pueblos,
los poetas europeos con frecuencia los transformaban en algo propio, interpretándolos a su manera. Incluso en las obras de Shakespeare, los italianos, por poner un ejemplo, son prácticamente idénticos a los ingleses. Solo Pushkin, de todos los poetas mundiales, tiene la capacidad de convertirse en representante de otra nación. He aquí las escenas de Fausto, caballero avaro, la balada Érase una vez un caballero pobre, relean su Don Juan, basado en el personaje mítico Don Juan, ¿no? Español, inicialmente de Tirso de Molina, o atribuido a Tirso de Molina, porque no queda claro si era suyo. Y si no fuera por la firma de Pushkin, nunca hubieran dicho ustedes que no se trata de la obra de un español. Qué imágenes profundas y fantásticas las del poema Banquete en los tiempos de la peste. Pero en esas imágenes fantásticas se percibe el genio inglés. La magnífica canción sobre la peste que interpreta la protagonista del poema, la canción de Mary que contiene estos versos. Sonaban las voces de nuestros hijitos en la ruidosa escuela. Es una canción inglesa, es la nostalgia del genio británico, su llanto, su presentimiento doloroso de lo que le depara el destino. Recuerden esos extraños versos. En una ocasión, cuando vagaba por un valle salvaje, y un poquito más adelante, dice Dostoyevsky: no, he de afirmar que nunca existió un poeta con una sensibilidad tan universal como la de Pushkin, y no se trata sólo de su sensibilidad, sino de su sorprendente profundidad, de la reencarnación de su espíritu en pueblos extraños, una reencarnación casi perfecta y por tanto milagrosa, ya que en ningún otro poeta del mundo ni en ningún lugar se repitió este fenómeno. Es algo exclusivo de Pushkin, y en este sentido, repito, representa un fenómeno insólito, inusitado, y en nuestra opinión incluso profético, porque en esto se expresó sobre todo la fuerza nacional del pueblo ruso. En esto se expresó precisamente el espíritu popular de su poesía, el espíritu popular en su ulterior desarrollo, el espíritu popular de nuestro futuro, cuyo germen se encuentra latente en el presente, y todo ello lo expresó de una forma profética, porque ¿qué es la fuerza del espíritu popular ruso sino su aspiración final a la universalidad y la humanidad? Al convertirse en un poeta absolutamente popular, Pushkin, en el momento en que entró en contacto con la fuerza del pueblo, enseguida entendió el gran futuro de esta fuerza. En este sentido es un vidente, un profeta. En realidad, ¿qué significa para nosotros la reforma de Pedro I? Y no sólo para nuestro futuro, sino para lo que ya ha sucedido, para aquello en lo que se ha materializado. ¿Qué significó para nosotros esta reforma? Desde luego no era simplemente la asimilación de la vestimenta, las costumbres y los descubrimientos de la ciencia de los europeos. Examinemos lo que pasó, mirémosle con más atención. Sí, es muy probable que al principio Pedro comprendiera la reforma teniendo en cuenta sólo este sentido, el sentido inmediatamente utilitario, pero más tarde, en el desarrollo ulterior de la misma idea, Pedro obedeció, sin duda alguna, a un cierto instinto oculto que subordinaba su causa a futuros objetivos que indiscutiblemente sobrepasaban en gran medida el mero utilitarismo. De la misma forma, si el pueblo ruso aceptó la reforma, no fue por su utilidad, sino porque presintió otra meta más lejana y mucho más elevada que la pura utilidad. La presintió inconscientemente, insisto, pero de un modo directo y vital. Entonces nos entregamos de lleno a la unión más vital, a la unión con toda la humanidad. En nuestra alma aceptamos, no de una manera hostil, como parece que tenía que suceder, sino amistosamente, de todo corazón, la genialidad de otras naciones, de todas por igual, sin preferir una nación a otra ni hacer divisiones entre ellas, sabiendo casi desde el primer paso cómo definir y resolver las contradicciones, perdonar y reconciliar las diferencias, y con eso expresamos nuestra disposición e inclinación, que acabamos de descubrir, a la unión universal humana con todas las tribus del gran linaje ario. Aquí, bueno, ya lo he mencionado muchas veces, la importancia de lo extranjero, de lo que viene de fuera de Rusia, en Rusia, un país que ha mirado mucho hacia afuera, ¿no? Quizá alternando con periodos en que menos. Sí, la predestinación de los rusos
es sin duda la menor duda, la europea y universal. Ser todo un ruso, completamente ruso, tal vez solo significa, al final subrayelo, ser hermano de todos los hombres, un hombre universal, si se quiere. O, tanto la corriente eslavófila como la occidentalista no son otra cosa que un gran malentendido, aunque un malentendido históricamente necesario. Para un auténtico ruso, Europa y el destino de toda la tribu aria son tan importantes como la misma Rusia, como el destino de nuestra tierra natal, ya que nuestra vocación es la universalidad, y no la que se adquiere con las armas, sino la que se conquista con la fuerza de la hermandad, y la aspiración fraterna a la unión de todos los hombres. Si quieren entender nuestra historia después de la reforma de Pedro I, encontrarán los vestigios y las señales de esta idea, de este sueño mío, si lo quieren, en el carácter de nuestra comunicación con las naciones europeas, incluso en nuestra política de Estado. Pues, ¿qué ha hecho Rusia durante los 2 últimos siglos de su política que no sea servir a Europa, tal vez más que a sí misma? No creo que la causa de todo esto fuera la incapacidad de nuestros políticos. Los pueblos de Europa desconocen hasta qué punto nos son caros. Y más tarde, estoy convencido de esto, nosotros, o mejor dicho, los rusos del futuro, entenderán sin excepción alguna lo que de verdad significa ser ruso. Aspirar a reconciliar definitivamente las contradicciones europeas, señalar que la superación de la nostalgia europea es posible en el alma rusa, un alma universal y reconciliadora, acoger en ella con amor fraterno a todos nuestros hermanos y, al final, tal vez, pronunciar la palabra definitiva de la gran armonía general, de la definitiva concordia fraternal de todas las tribus de acuerdo con la ley evangélica de Cristo. Sé demasiado bien que mis palabras pueden parecer exaltadas, exageradas y fantásticas. Que así sea. No me arrepiento de haberlas pronunciado. Es algo que debía ser dicho especialmente ahora, en el momento de nuestro triunfo, en el momento del homenaje a nuestro gran genio, que precisamente encarnó esta idea, se refiere a Pushkin, ¿no?, con toda su fuerza artística. Además, no es la primera vez que se expresa esta idea. No digo nada nuevo. Lo malo es que esto puede parecer presuntuoso. ¿Esta es la vocación de nuestra mísera tierra rusa? ¿Somos nosotros el pueblo predestinado a pronunciar una nueva palabra para la humanidad? Bien, ¿y qué? ¿Acaso hablo de la gloria económica o de la gloria de la espada o de la ciencia? Hablo solo de la fraternidad de los hombres y de que el corazón ruso, posiblemente, es el que está más predestinado de entre todos los pueblos a emprender la unificación fraternal de toda la humanidad. Y veo los vestigios de ello en nuestra historia, en nuestros hombres de talento y en el genio artístico de Pushkin. Que nuestra tierra es mísera, pero con la apariencia de un esclavo la recorrió bendiciéndola Cristo. ¿Por qué entonces no admitimos su última palabra? ¿Y acaso el mismo Cristo no nació en un pesebre? Repito, al menos nosotros ya podemos señalar a Pushkin, a su universalidad y a la humanidad de su genio, pues pudo incorporar a su alma genios extranjeros como si fueran propios. No cabe duda de que, al menos en el arte, en la creación artística, expresó esta universalidad de las aspiraciones del espíritu ruso, y en esto consiste su gran enseñanza. Si nuestra idea es una fantasía, por lo menos esta fantasía tiene su fundamento en las obras de Pushkin. Si el poeta hubiera vivido más, tal vez habría presentado unas imágenes inmortales y grandiosas del alma rusa, Pushkin murió bastante joven, ¿no?, que serían comprensibles para nuestros hermanos europeos, atrayéndolos más a nosotros que ahora. Tal vez le habría dado tiempo para explicarles toda la verdad de nuestras aspiraciones, y ellos nos habrían entendido mejor que ahora. Habrían podido adivinar cómo somos y habrían dejado de mirarnos con soberbia y desconfianza, como todavía lo hacen. Si Pushkin hubiera vivido más tiempo, posiblemente ahora habría menos malentendidos y discusiones entre nosotros. Pero Dios lo juzgó de otra manera. Pushkin murió en pleno desarrollo de sus fuerzas y, sin lugar a dudas, se llevó consigo un gran misterio. Y ahora nosotros, sin él, intentamos adivinar ese misterio. El siguiente autor, pensador importante
de esta segunda mitad del siglo XIX es Vladimir Sergeyevich Solovyov. Nació en 1853 y murió en 1900 y es considerado, ya en su tiempo incluso, como uno de los más grandes y originales filósofos rusos, ¿no? Entonces, realmente una figura importante dentro del pensamiento ruso. Él es el fundador de la corriente filosófica conocida en Rusia como filosofía cristiana, entendida como nombre propio de una corriente filosófica concreta y no como toda la filosofía que puede llevar el adjetivo de cristiana, ¿no? Su idea central es la de Sofía, entendida como un ser cósmico místico, que sería la unión de Dios con el mundo terrenal. En su obra La idea rusa, basada en una conferencia que impartió en 1881, reflexiona sobre la universalidad, la libertad absoluta, el inexorable paso del tiempo y el problema de la existencia del mal. Él abogaba por el ecumenismo y la unión entre el catolicismo, la ortodoxia e incluso el judaísmo, y él aboga por la síntesis, tanto el lenguaje, lo que se llamaría ese lenguaje lógico, síntesis, o reconciliación, el lenguaje moral, universal. Incluso tiene el concepto de monarquía universal que se iniciaría, que habría sido algo además que vendría, se iniciaría con asirios y babilonios, y esta aspiración a que al final todos reconozcan una suerte de monarquía universal. Todas las naciones, decía, debían dedicar sus esfuerzos a conseguir la unión existencial. Esta unión no tiene por qué significar la desaparición de las naciones, porque una unión no significa uniformidad, pero sí que es necesario para conseguirlo acabar, dice, ¿no?, con el egoísmo nacional y con la violencia. Para conseguir esta fraternidad ecuménica universal, los hombres debían reconocer la autoridad del sumo pontífice universal, digamos en el aspecto religioso, de un monarca universal y del profeta o profetas que comunicaran la libertad y el camino hacia esa fraternidad universal. Una idea que hoy en día pues nos puede sorprender bastante, pero que ha tenido luego sus consecuencias y sus ideas, ¿no? Bueno, de Solovyov voy a leer varios fragmentos para que se entienda esto que he resumido sobre sus ideas más importantes, tomadas de esta obra de la idea rusa, ¿no? En un fragmento, por ejemplo, pues dice así: si reconocemos la unidad existente y real del género humano, y tenemos que aceptarla, ya que se trata de una verdad religiosa justificada por la filosofía racional y confirmada por la ciencia exacta, si reconocemos esta unidad sustancial, debemos considerar a la humanidad en general como un enorme ser colectivo u organismo social, cuyos miembros vivos son las diversas naciones. Desde este punto de vista, es obvio que ningún pueblo puede vivir en sí, a través de sí y para sí, sino que la vida de cada pueblo representa una determinada contribución a la vida general de la humanidad. La función orgánica confiada a una u otra nación en la vida universal es su auténtica idea nacional establecida en la eternidad del plan divino. En otro fragmento de la misma obra, interesante, dice: no procede, sin embargo, exagerar estos recelos pesimistas. Rusia aún no ha renegado del sentido de su existencia, aún no ha apostatado de la fe y del amor de su primera juventud. Aún está en su poder el rechazar la política del egoísmo y del entorpecimiento nacional que inevitablemente conducirá al fracaso de nuestra vocación histórica. El falsificado producto que llamamos opinión pública, fabricado y vendido a bajo precio por la prensa oportunista, todavía no ha podido estrangular en nuestro país la conciencia nacional, que sabrá encontrar una expresión más fidedigna de la auténtica idea rusa. No nos hace falta buscarla lejos. Está aquí, está cerca esta idea verdaderamente rusa, atestiguada por el carácter religioso del pueblo ruso, presagiada y señalada por los acontecimientos más importantes y las personalidades más grandes de nuestra historia. Y por si eso fuera poco, tenemos otro testimonio aún más grande y más fiel, el de la revelación de la palabra divina. No quiero decir que en este verbo podamos encontrar
algo referente a Rusia. Al contrario, es su silencio el que nos indica el camino de la verdad. Si el único pueblo que recibía la atención especial de la providencia divina era el de Israel, si el sentido de la existencia de este pueblo único no estaba en sí mismo, sino en la revelación cristiana que él estaba gestando, y si al final en el Nuevo Testamento ya no se menciona ninguna nacionalidad concreta, e incluso se señala de una manera clara que ya no debe producirse ningún antagonismo nacional, tal vez hemos de deducir de todo ello que en el original pensamiento de Dios las naciones no existen fuera de esta unidad orgánica y viva que es el género humano. Y si esto es así para Dios, debería también ser así para las naciones en la medida en que deseen realizar su idea auténtica, que no es otra cosa que la imagen de su existencia en el eterno pensamiento de Dios. El sentido de la existencia de las naciones no se encuentra en ellas mismas, sino en toda la humanidad. Pero ¿dónde está la humanidad? ¿Acaso no se trata de un ser abstracto, privado de existencia real? Con el mismo derecho se podría afirmar que un brazo y una pierna tienen una existencia real, y el hombre entero no es más que un ser abstracto. No obstante, los zoólogos conocen animales, en su mayoría pertenecientes a la clase inferior de los actinozoos, medusas, pólipos, etc., que en realidad solo son órganos muy diferenciados con vida independiente, mientras que el animal entero existe únicamente como idea. Así fue la imagen de la existencia del género humano hasta la llegada del cristianismo, cuando en efecto existían solo dissectia membra del hombre universal, naciones y pueblos separados o parcialmente unidos por las fuerzas externas, cuando la unidad verdaderamente existencial de la humanidad no era más que una promesa, una idea profética. Pero esta idea se hizo carne en el momento en que el centro absoluto de todos los seres se descubrió en Cristo. A partir de ahí, la gran unidad humana, el cuerpo universal de Dios hombre, tiene una existencia real en la tierra. Es imperfecto pero existe. Es imperfecto pero avanza hacia la perfección, crece y se extiende fuera de sus límites, desarrollándose al mismo tiempo internamente. La humanidad ya no es un ser abstracto. Su forma sustancial se materializa en el mundo cristiano, en la Iglesia universal. Participar en la vida de la Iglesia ecuménica, en el desarrollo de gran civilización cristiana, tomar parte ella a la medida de las fuerzas y talentos de cada uno, este es pues el único objetivo verdadero, la única misión de cada pueblo. Se trata de una verdad tan evidente y elemental que la idea que corresponde a un órgano determinado no puede aislarlo ni enfrentarlo a los demás, sino que representa el fundamento de su unidad y solidaridad con las otras partes del cuerpo vivo. Y desde el punto de vista cristiano, a la aplicación de esta verdad tan elemental no puede oponerse el conjunto del género humano, que es el cuerpo vivo de Cristo. Por eso el mismo Cristo, reconociendo en su última palabra dirigida a los apóstoles la asistencia y la vocación de todas las naciones, no predicó ni envió a sus discípulos a ninguna nación en particular, pues para él las naciones no existían más que en su unión moral y orgánica, como miembros vivos de un cuerpo espiritual y material. De esta forma, la verdad cristiana establece la existencia permanente de las naciones y de los derechos nacionales, condenando al mismo tiempo el nacionalismo, que es para un pueblo lo que el egoísmo para un individuo. Un principio vicioso que tiende a aislar a un ser concreto, transformando la diferencia en separación y la separación en antagonismo. Voy a leer un par de fragmentos más de Soloviov. Aquí dice, por ejemplo: para mantener y dar prueba del carácter cristiano de Rusia hemos de renunciar definitivamente al falso Dios de nuestro siglo e inmolar ante el verdadero Dios nuestro egoísmo nacional. La providencia nos puso unas condiciones especiales que deben hacer este sacrificio más perfecto y más eficaz. Existe una ley moral elemental que es obligatoria por igual tanto para las naciones como para los individuos, y que está expresada en las palabras del Evangelio, ordenándonos, antes de hacer una ofrenda al altar, que nos reconciliemos con un hermano que tenga algo contra nosotros. El pueblo ruso tiene un hermano que puede presentar graves acusaciones contra él, y hemos de reconciliarnos con este pueblo, que es al mismo tiempo nuestro hermano y nuestro enemigo, antes de inmolar nuestro egoísmo nacional al altar de la Iglesia universal. No es una cuestión de sentimientos, aunque el sentimiento debería tener lugar en todas las relaciones humanas, pero entre una política sentimental y una política egoísta hay algo intermedio.
la política de los compromisos morales o de la justicia. No quiero examinar aquí las pretensiones de los polacos, se estaba refiriendo a los polacos, por eso he metido también ese fragmento, ¿no? Cuando aspiran a reconstruir su antiguo reino, ni las objeciones que los rusos pueden hacerles con razón. No se trata de la ejecución de planes que puedan suscitar problemas, sino de una injusticia evidente e indiscutible. Me refiero al repulsivo sistema de la rusificación, que no tiene nada que ver con la autonomía política, sino que agrede la misma existencia nacional, el alma misma del pueblo polaco. Rusificar Polonia equivale a asesinar a una nación que tiene una identidad muy desarrollada y una historia gloriosa, que nos adelantó en cuanto a nivel intelectual y que todavía hoy no se queda atrás en lo que se refiere a la actividad literaria y científica. Y por último, otro fragmento más de esta obra, que dice así, hablando de esta síntesis, de esta unión universal, ¿no? que predica Salaviev. De esta forma, los tres miembros de la existencia social están representados al mismo tiempo en la verdadera Iglesia, en la verdadera vida de la Iglesia universal, que está dirigida por la suma de las tres fuerzas principales: la autoridad moral del sumo pontífice, cabeza infalible del sacerdocio, que representa el verdadero y permanente pasado de la humanidad; el poder laico de un monarca nacional, legítimo jefe del Estado, que concentra y simboliza en su persona los intereses, los derechos y las obligaciones del presente; y al final el libre servicio de un profeta, inspirado guía de la sociedad humana como una unidad, que abre el principio de la realización del futuro ideal de la humanidad. La concordia y la acción armónica de estos tres factores principales constituyen la primera condición de un progreso auténtico. El sumo sacerdote es el representante de una patria eterna y verdadera, y no de la falsa patria del pagano Cronos, el tiempo, que va devorando a sus hijos. Por el contrario, encuentra la vida solo en sus vidas. Fiel guardián de la tradición que establece su unidad inalterable, el sumo sacerdote no tiene necesidad alguna de rechazar ni los legítimos intereses del presente, ni los nobles impulsos hacia el ideal perfecto. Para preservar el pasado no necesita atar el presente ni cerrar la puerta al futuro. Por su parte, el jefe del Estado nacional, si es digno del poder que le ha sido confiado, ha de pensar y actuar como un verdadero hijo de la Iglesia universal, representada por el sumo sacerdote, y entonces es la verdadera imagen y el instrumento del Hijo y del Rey eterno, aquel que no realiza su voluntad sino la de su Padre, y desea ser glorificado solo con el fin de glorificar en sí mismo al Padre. Al final, el libre iniciador del movimiento social progresista, el profeta, si es fiel a su gran vocación, si coordina su propia inspiración con la tradición universal y su propia libertad, la verdadera libertad de Hijo de Dios, con la veneración filial a la sacra autoridad y con el justo respeto a las autoridades legítimas y a los derechos, se convierte en verdadero instrumento del Espíritu Santo, que habló por boca de los profetas y que anima el cuerpo terrenal de Cristo, impulsándolo hacia la perfección incondicional. Cuanto más perfecta sea la unión de estos tres representantes del pasado, el presente y el futuro de la humanidad, tanto más decidida será la victoria de la Iglesia ecuménica sobre la ley fatídica del tiempo y de la muerte. Tanto más estrecha será la relación que una muestra existencial terrenal con la vida perdurable de la Santa Trinidad. Bueno, hasta aquí lo que quería comentar de Turgenev. Perdón, de Salaviev, Bueno, otra corriente importante en esta época va a ser la de los liberales, aunque no estaban organizados ni cohesionados, con tendencias muy diversas entre ellos, aunque luego pues irán jugando un papel cada vez más importante en las revoluciones ya del siglo XX. Lo veremos en el próximo tema. En la segunda mitad del siglo XIX van a ir perdiendo importancia los eslavófilos, y en los años 60 van a morir algunos de sus antiguos y más importantes representantes, como Konstantin e Iván Aksakov, que hemos mencionado,
o Alexei Khomiakov, Kireyevsky, que también estuvimos viendo en el tema anterior. Kireyevsky en concreto murió en 1856. Además de que se van a mantener políticos o van a defender utopías irrealizables, aunque el paneslavismo se vio reforzado al estallar en 1877 la guerra ruso-turca, cuyo uno de sus frentes era la independencia de serbios y búlgaros del poder otomano. De esta época también debemos destacar el autoctonismo. Los autoctonistas colaboraron en los años 60 del siglo XIX en la revista de los hermanos Dostoyevsky, que se llamaban Vremia I y Epoja otro. Tenían algunas semejanzas en sus ideas con los eslavófilos, pero en otras se diferenciaban. Por ejemplo, si reconocían la labor reformista de Pedro el Grande y rechazaban crear una muralla entre Rusia y Occidente. Rechazaban también la ilustración de su época, entendida según hemos estado viendo, como esas corrientes de nihilismo y positivismo, y no les preocupaba mucho el problema social, las comunidades rurales por ejemplo, sino el moral o espiritual. Ahora bien, creían que Rusia debía realizar una síntesis de las ideas europeas occidentales, es decir, aunque no rompían tanto con Occidente como los eslavófilos y aunque no rechazaban tanto las reformas occidentalizantes de Pedro el Grande, sí que van a creer que Rusia debía realizar una síntesis de las ideas europeas occidentales y defendían la cultura propia, digamos, pues la cultura cristiana ortodoxa en concreto, rechazando el catolicismo y el protestantismo. Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, en cierto modo, intenta esta síntesis rusa, lo que implicaba la superación de ideales culturales europeos, contraposición, por ejemplo, de el Gran Inquisidor con el capítulo de El monje ruso sobre el Starec Zosimo. Entonces, pues este Starec Zosimo, el capítulo del monje ruso, lo presenta como un personaje positivo, ¿no? O sea, propio de esa cultura propia ortodoxa, frente al Gran Inquisidor, ambientado pues en un lugar católico, como algo negativo, ¿no? Dostoyevsky, que llegó a llamarse a sí mismo eslavófilo, consideraba que Rusia era un eslabón independiente entre Europa y Asia. Uno de los nombres más destacados de los autoctonistas es Nikolai Strahov, que nació en 1828 y murió en 1896, quien va a criticar a los occidentalistas, a los que ve cercanos al nihilismo, dudaban del valor y la dignidad humana, del conocimiento científico, de las normas éticas y de los juicios estéticos. Strahov reconocía la aportación cultural de Occidente en el pasado, pero pensaba que los pensadores occidentales modernos estaban destruyendo precisamente esos valores espirituales. Strahov criticó también el materialismo, el era hegeliano y el darwinismo. En esto, como en muchas otras ideas, por ejemplo, el concepto de tipos culturales históricos, sigue a Nikolai Danilevsky, del que vamos a hablar ahora precisamente. Nikolai Danilevsky nace en 1822 y muere en 1885. Él era naturalista por formación y profesión, participó en expediciones científicas y también tiene una obra llamada Darwinismo, en que refuta las ideas de Darwin, y nos interesa quizá algo más como culturólogo. Fue uno de los ideólogos del paneslavismo y criticó la civilización europea. Su obra más conocida es Rusia y Europa, aunque expresó sus ideas en diversos artículos. Danilevsky tiene como uno de sus conceptos más importantes el de tipo cultural histórico, o lo que podríamos llamar civilización. El tipo cultural histórico, conformado por 4 grandes rasgos: religión, cultura, entendida la cultura como ciencia, arte, técnica, política y régimen social y económico, ¿no? Y que se desarrollan, estos tipos culturales históricos se desarrollarían de manera similar a los organismos vivos. Nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren, ¿no? En su opinión. Él rebate la tradicional división comúnmente aceptada en zonas
geográficas, pues las culturas o las civilizaciones, agruparlas un poco por afinidades geográficas, así como la división tradicional en periodos históricos, ¿no? El antiguo, el medieval y el moderno. Y no concede tanta importancia a la afinidad lingüística, como predominaba en esa época tanto y quizá muchas otras, sino a las relaciones y características comunes espirituales y culturales. Es decir, digamos que varios pueblos pueden pertenecer a una misma civilización, entendido en un sentido muy extenso, a un mismo tipo cultural histórico, si comparten, tienen esos rasgos espirituales y culturales comunes, más allá de que a lo mejor lingüísticamente no. Danielewski pues distinguió 10 tipos que habrían existido, culturales históricos, que habrían existido en la humanidad, que serían pues el egipcio, el chino, el asirio babilonio fenicio, el indio, el iranio, el hebreo, el griego, el romano, el árabe, el germano romano o europeo, y a que se añadiría pues el eslavo, que vendría a ser un nuevo tipo cultural histórico, que tendría como algunos de sus rasgos más significativos pues la ortodoxia y también el Mir, estas comunidades rurales, las obshinas. Políticamente pensaba que se debía crear una federación eslava con Constantinopla a la cabeza. Su tesis es que Rusia, y aquí incluye en general a todos los eslavos, excepto a los polacos, en general a los eslavos debido a su paneslavismo, sustituiría a la cultura europea, que se vería desplazada o incluso extinta. Europa para Danielewski era algo diferente o incluso hostil. Los posibles avances de Europa eran una potencial amenaza para Rusia y el mundo eslavo. Danielewski fue un precursor de Spengler y de su famosa obra La decadencia de Occidente, en el que concibe también la historia universal pues como un conjunto de culturas independientes que tienen unos ciclos similares a lo de los seres vivos, que es lo que ya mencionaba Danielewski en realidad antes que él, y él bueno pues distingue una serie de civilizaciones, no coincide exactamente con las de Danielewski. Él habla de la antigua o apolínea, la egipcia, la india, la babilónica, la china, la mágica que llama él, la occidental o fáustica. La occidental. Cree además que la cultural occidental estaría en su fase de decadencia, y en esto pues viene a decir algo que ya había dicho Danielewski anteriormente, ¿no? Para Danielewski pues la civilización, el tipo cultural histórico europeo, como cualquier o a semejanza de un ser vivo, ya estaría en su fase de envejecimiento y quizá de desaparición, ¿no? Bien, de esta época también hay que mencionar a los conservadores, reaccionarios contrarios a las reformas de Alejandro II, y ya no solo contrarios a lo mejor a las revoluciones del tipo socialista, sino incluso realizadas por el mismo zar, muy conservadoras, pues destaca entre ellos la figura de Konstantin Petrovich Pobedonostsev. Nace en 1827 y muere en 1904. Fue jurista, profesor, procurador general del Santo Sínodo. El Santo Sínodo pues, es una institución constituida por un grupo de obispos que elegían al patriarca en la Iglesia rusa, como ocurre en otras iglesias autocéfalas es que tienen cierta autonomía, no tienen por responder directamente ante nadie. Al ser abolido el patriarcado en Rusia por Pedro I el Grande, pues el Santo Sínodo vino a desempeñar la función de la dirección de la Iglesia rusa. Bueno, y también Pobedonostsev fue miembro del Consejo de Estado. Entonces es una persona que tuvo una gran influencia en Alejandro III y en Nicolás II y en sus políticas. Para él Rusia estaba constituida esencialmente por el zar y el pueblo llano. Cualquier otra institución podía carecer de relevancia. Creía en la fuerza del alma popular, patriarcal y tradicional rusa. Creía en el pueblo sencillo, ignorante, con una fe intuitiva y de carbonero, como se dice popularmente, aunque él mismo no aplicaba, digamos, el 100% en sí mismo esto, ya que él aplica bastante el racionalismo. Pero bueno, estaba en contra de la educación generalizada y de los libres pensadores. Consideraba la teología
una ciencia inútil y defendía las formas y normas externas basadas en la tradición, ¿no? Entonces, pues una persona muy excesivamente conservadora, pero que va a tener importancia en las políticas de Alejandro III y Nicolás II, como sabemos, pues son bastante conservadoras y muy contrarias a cualquier reforma, ¿no? Entre los pensadores conservadores también destacaremos a Konstantin Nikolaevich Leonchev, vivió de 1831 a 1891. Él ya preconiza, antes que Nietzsche o Spengler, el fin del humanismo en Europa y es reflejo de las crisis espirituales de finales del siglo XIX y de la terrible época que se aproximaba, el siglo XX, con sus guerras mundiales, regímenes autoritarios, genocidios, etc., ¿no? En su obra Bizantinismo y Eslavismo, su obra más importante, Bizantinismo y Eslavismo, de 1873, Leonchev aboga porque Rusia apoye en su política exterior la cultura ortodoxa, el bizantinismo, vamos a ver, antes que la mítica fraternidad de sangre de los eslavos, que es lo que sería el paneslavismo. Entonces, él, más que de paneslavismo, habla de bizantinismo, lo que implica apoyar, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa griega, pero no a la iglesia búlgara, creada con la aprobación de los turcos, pero anatemizada por el patriarca de la iglesia oriental ortodoxa, ¿no? Al no querer estar en comunión, que se llama. En su filosofía, que se caracteriza por ser expresada en un lenguaje llano y claro, alejado del lenguaje filosófico especializado, destaca la idea de la primacía del enfoque estético frente al ético. Destaca el nivel de desarrollo de una cultura o de una persona debía analizarse en base a su belleza y riqueza expresiva, no en base a consideraciones morales. Las formas de vida, ya sean naturales o sociales, él hace un paralelismo, experimentan un desarrollo que comenzaba con una simplicidad primitiva, seguida de una unificación y complejidad. En Rusia se habría iniciado, por ejemplo, con Pedro el Grande, dice él, a la que seguía una fase de nueva simplificación y posteriormente desaparición. Analizó las civilizaciones desaparecidas y llegó a la conclusión de que ningún estado, la forma estatal para Leonchev era la mayor expresión del espíritu de un pueblo. Menciona, por ejemplo, que en el Imperio Bizantino se cambiaban los emperadores, es decir, los individuos, pero no la institución. Bueno, pues debía de estar a punto de... decía que ninguna de las civilizaciones que la a lo largo de la historia vivía más allá de 1200 años. Con lo que la civilización europea, la romano-germana que llama, debía estar a punto de desaparecer, ya que, en su opinión, pues esta civilización comienza con Carlomagno en el siglo IX. Rusia debía oponerse a esta degradación de Europa y convertirse en un reducto de la riqueza cultural, basándose para ello en las tradiciones del bizantinismo. Sus ideas son, pues, una suerte de utopía conservadora bizantinista. Y os voy a leer, pues, algunos fragmentos suyos de esta obra, para que os hagáis una idea. Que empieza así además. ¿Qué es el bizantinismo? Básicamente se trata de un determinado tipo de educación o cultura con ciertos rasgos específicos que ha tenido determinadas consecuencias históricas y cuyos principios generales son claros, comprensibles y bien definidos. En contraste, el eslavismo, considerado en su conjunto, sigue siendo una especie de esfinge, un misterio. La concepción teórica del bizantinismo es extremadamente nítida y fácil de entender. Esta concepción general se compone de varias ideas concretas sobre la religión, el Estado, la moral, la filosofía y el arte. No observamos nada parecido en el fenómeno del paneslavismo. Cuando pensamos en él percibimos una imagen amorfa, espontánea y desorganizada, como un conjunto de nubes lejanas y grandes que van formando, a medida que nos acercamos a ellas, figuras muy diversas. En cambio, cuando pensamos en el bizantinismo, se nos muestra algo semejante al plano claro y austero de un edificio enorme y espacioso. Sabemos, por ejemplo, que el bizantinismo, en relación con el Estado, significa autocracia. En el campo de la religión implica
un tipo de cristianismo con ciertas características que lo distinguen de las iglesias occidentales, de las herejías o de los grupos cismáticos. En cuanto a la moral, sabemos que el ideal bizantino no comparte la idea sublime y en muchos casos exagerada de la persona humana terrenal que el feudalismo germano introdujo en la historia. Es sabido que el ideal moral bizantino tiende a expresar una desilusión con respecto a las cosas de este mundo, a la felicidad terrestre, a la capacidad humana de conservar la pureza o de alcanzar la perfección moral absoluta en la vida terrenal. Se sabe igualmente que el bizantinismo, como el cristianismo en general, descarta toda esperanza de conseguir la prosperidad universal de los pueblos, constituyendo una enérgica antítesis del ideal humanista referido a la igualdad, la libertad, la perfección y la felicidad de todos los hombres en este mundo. El bizantinismo crea imágenes muy expresivas en la esfera de lo artístico y en general de lo estético. No es difícil imaginar las modas, las costumbres, los gustos, los vestidos, la arquitectura o los enseres de estilo más o menos bizantino. La cultura bizantina sustituyó a la grecorromana y precedió a la romano-germana. El imperio de Constantino puede considerarse como el principio del triunfo absoluto del bizantinismo, siglo VI después de Cristo. El reinado de Carlomagno, siglo IX, y su coronación como emperador, inspirada por el papado, puede contemplarse como el primer intento de la Europa romano-germana de distinguir radicalmente su cultura de la bizantina, que hasta ese momento dominaba en todos los países occidentales, al menos desde el punto de vista espiritual. Precisamente después de la desintegración del artificial imperio creado por Carlomagno, empezaron a formularse con mayor claridad los signos que constituirían el cuadro de una cultura europea peculiar, la nueva, para su época, civilización universal. Comenzaron a delinearse las futuras fronteras de los estados que estaban surgiendo en Occidente. Se iban delimitando las culturas singulares de Italia, Francia y Alemania. Se aproximaban las cruzadas y la época brillante de la caballería y el feudalismo germano, que sentó las bases del excesivo respeto hacia la persona. Más tarde, este sentimiento, del cual se apropió la burguesía a partir de la envidia y la imitación, provocó la revolución democrática y dio origen a la moderna palabrería sobre los derechos ilimitados de la persona. Luego descendió a las clases más bajas de la sociedad, convirtiendo a cualquier jornalero o zapatero en un ser deformado por el sentido exaltado de su propia dignidad. Pronto se oyeron las primeras notas de la poesía romántica, se desarrolló la arquitectura gótica, apareció el poema católico de Dante, etc. El poder de los papas empezó a crecer a partir de entonces. En consecuencia, el reinado de Carlomagno, siglo IX, constituye el límite aproximado a partir del cual el mundo occidental comenzó a formar su propia civilización y su propio sistema estatal. Desde entonces, la civilización bizantina dejó de ejercer influencia sobre los extensos y muy poblados países de Occidente, pero a cambio conquistó con su genio cultural el nordeste europeo, atrayéndose a los eslavos del sur y más tarde a Rusia. Los siglos XV, XVI y XVII constituyeron la época de máximo esplendor de la civilización europea, al tiempo que se producía el mayor grado de decadencia en el sistema estatal bizantino, precisamente en el suelo natal. El siglo XV, el mismo en que se inició el florecimiento europeo, fue el primer siglo de la consolidación de Rusia, la época de la expulsión de los tártaros y de la propagación de la cultura bizantina, cuya influencia fue entonces mucho mayor que antes, a partir del fortalecimiento de la autocracia. Recordad lo que he dicho del sistema estatal como uno de los, ¿no?, el culmen de la cultura que reflejaría la cultura de una civilización dada. Y de la propagación de la cultura bizantina, cuya influencia fue entonces a partir del fortalecimiento de la autocracia, del mayor desarrollo intelectual del clero, de la implantación de las costumbres, las modas y los gustos cortesanos, etc. Es la época en la que reinaban los Ivanes, caía Kazán, se conquistaba Siberia y se construía en Moscú la Catedral de San Basilio, edificio extraño, poco satisfactorio, pero extremadamente original, que marcó con más claridad que nunca nuestro propio estilo arquitectónico, es decir, la confusión de cúpulas, al estilo indio, levantadas sobre fundamentos bizantinos. Sin embargo, en aquel momento Rusia, a diferencia de la Europa renacentista que le era contemporánea, no había entrado todavía en el periodo de la complejidad florida
y la creatividad armónica multiforme, debido a una multiplicidad de causas sobre las cuales no podré extenderme aquí. Me limitaré a hacer un breve resumen. Los restos del bizantinismo, empujados por la tormenta turca hacia Occidente y el norte, cayeron sobre dos suelos distintos. En Occidente toda la civilización romano-germana ya se encontraba en flor, estaba preparada, desarrollada y exuberante. La nueva aproximación de Europa a Bizancio y a partir de ahí al mundo clásico condujo inmediatamente a aquella época esplendorosa que solemos denominar periodo renacentista, aunque sería mejor definirla como época del florecimiento complejo de Occidente, puesto que todos los estados y todas las culturas han vivido un periodo semejante al Renacimiento, una época de desarrollo profundo y multiforme, amalgamado en una superior unión espiritual y estatal. Bueno, y hace un poco un repaso histórico, se remonta a los medos y los persas, de cómo se va desarrollando, ¿no? Esta evolución, reflejado principalmente en las formas estatales, ¿no? Leo otro pequeño fragmento aquí. Dice: las ideas y la cultura bizantina se agruparon a la semisalvaje Rus en un solo organismo. El bizantinismo nos dio fuerza para poder resistir la derrota y el largo vasallaje impuesto por los tártaros. El icono bizantino del Divino Salvador, que adornaba el estandarte real, protegió a las tropas cristianas del príncipe Demetrio, se refiere a Dmitri Donskoy, ¿no?, en el campo de batalla, donde por primera vez enseñamos a los tártaros que la Rusia moscovita ya no era como antes, un país desgarrado y desmembrado. El bizantinismo nos dio fuerza para luchar contra Polonia, Suecia, Francia y Turquía. Bajo su insignia, si nos mantenemos fieles a ella, seremos capaces de resistir el ataque de toda Europa en el caso de que ésta, después de haber destruido todo lo que hay de noble en sus países, ose imponernos la podredumbre y el hedor de sus nuevas leyes sobre el mezquino bienestar terrenal y la extrema vulgaridad. Así se refiere a Occidente, una posible Alemania, una amenaza. Bueno, y por último, de Leontiev, voy a leeros un fragmento más. Dice: creo que debemos elogiar y amar no a los eslavos, sino a lo que estos tienen de peculiar, de eslavo, de diferente al occidental, al europeo. No hay que alegar a los eslavos, sino estudiar su espíritu y separar en sus impulsos lo pernicioso de lo inocuo. No debemos desear fundirnos con ellos, sino buscar combinaciones provechosas para ellos y para nosotros, y tal vez para los elementos conservadores de la misma Europa. Es necesario buscar, como ya he dicho, una atracción hábil y a una distancia considerable en lugar de la unión y la fusión inorgánica. Si lanzamos una mirada intelectual a todos los pueblos eslavos que nos son afines, nos damos cuenta de algo extraño. El pueblo más atrasado, la última de las naciones eslavas renacidas, la de los búlgaros, en el comienzo de su nueva vida histórica, entra en liza con las tradiciones, con la autoridad del mismo bizantinismo que puso los cimientos de nuestra estatalidad belicorrusa. Belicorrusa, hasta los gran rusos son los rusos, ¿no? Nos hizo entrar en razón y nos agrupó como una jauría, que me perdonen esta expresión de caza, de una forma sólida e inteligente. Al principio los búlgaros no previeron, posiblemente, a dónde les llevaba el desarrollo lógico de las circunstancias. Querían luchar solo contra los griegos, pero las circunstancias les condujeron a la ruptura con la Iglesia ecuménica, en cuyo principio no hay nada ni griego ni específicamente eslavo. Los búlgaros son débiles, son pobres, son dependientes, son jóvenes, tienen razón, dicen en nuestro país. Al final me dirán: los búlgaros son jóvenes y débiles. Tened cuidado, dijo en una ocasión Sila, refiriéndose al joven Julio César. En este muchacho hay 10 Marios, contra el que luchó Sila, ¿no? No es peligroso el enemigo extranjero al que siempre miramos con recelo. No es peligroso el fuerte e imperioso rival que nos arroja a la cara el guante ensangrentado de antiguos rencores. No es peligroso ni el alemán, ni el francés, ni el polaco, que un semi-hermano y un rival semioculto. El más peligroso de todos es el hermano menor y aparentemente indefenso, que se ha contagiado de algo que puede ser mortífero para nosotros si no tomamos precauciones. El contagio inesperado y no intencionado de alguien afín e impotente a quien cobijamos en nuestro pecho es más peligroso que la hostilidad abierta de un valeroso enemigo.
Ni en la historia del erudito renacimiento checo, ni en los movimientos de los belicosos serbios, ni en las revueltas antirrusas de los polacos, encontramos el fenómeno misterioso y peligroso que vemos en el movimiento pacífico y pseudopiadoso de los búlgaros. Solo en relación con la cuestión búlgara han entrado en liza en el corazón ruso. Por primera vez desde el principio de nuestra historia, las dos fuerzas que crearon nuestra estatalidad, la familia eslava y el bizantinismo eclesiástico. Parece ser en los búlgaros va a hacer o va a probar, o se está pronunciando un enfrentamiento entre eso, ¿no? Que en principio no tendría por qué estar enfrentado el ser eslavo con el bizantinismo, referido a algo más bien espiritual y eclesiástico, ¿no? Como dice. La misma lejanía, la poca importancia aparente, el escaso brillo y la relativa aridez de estos asuntos greco-búlgaros parecen ser así a propósito para hacer que nuestra sociedad no se dé cuenta de su significado e importancia, para que no susciten demasiada curiosidad, para que sus consecuencias nos tomen desprevenidos, para que todos nuestros sabios dejen que sus candiles se apaguen. Ya es suficiente, he dicho, y me he desahogado. Porque así termina. Bueno, con esto terminamos este tema sobre Corrientes y principales pensadores de la segunda mitad del siglo XIX. El tema ya va a estar más centrado en el marxismo en Rusia, los socialismos y los movimientos revolucionarios. Bueno, pues aquí lo dejamos.